alabanzas, todas estas oraciones, Señor, son para ti, con unos corazones felices, alegres de poder estar aquí, Señor, contigo y estar reunidos, Señor, como unidad, como tu iglesia, como tu amada, Señor. Gracias, Padre, te entregamos este culto, te entregamos cada una de las oraciones, cada una de las canciones que vamos a cantar para ti, Señor. Recibe esta alabanza como los gratos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Llévame muchedumbre, por donde el sacerdote canta, que guarde y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta, que guarde y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Buenas tardes, hermanos, Señor les bendiga. Amén. Vamos a agradecer y a adorar al Señor porque es justo y necesario. Bienvenidos a todos los que están aquí, a los que están en sus casas, que no nos pueden acompañar. Es un privilegio para todos, ¿no?, el volver a este sitio que el Señor nos ha dado para venir a adorar su nombre y a glorificarle en todo momento. Su palabra nos dice su palabra: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque somos esos hijos misericordiosos que el Señor tiene de nosotros, ¿no? Yo les quiero contar, les quiero compartir algo que me ha pasado, ¿no? O sea, con esta situación de la pandemia, muchas veces uno tiene miedos y quiere evitar el contacto con los demás y tal, ¿no? Entonces yo le pedí a mis hermanos que oraran por mí porque yo no quería volver de momento a la iglesia, por la situación, por el miedo que muchos a lo mejor estaban enfermos y yo podía contagiarme. Pero el Señor ha sido tan fiel que escuchó esas oraciones y aquí nos tiene presentes. Y al igual que todos ustedes, en los que están en sus casas, el Señor nos tendrá que adorándole, o en las casas donde sea que sea, para que nosotros podamos glorificar su nombre porque Él es grande. Amén. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por toda tu misericordia, por tu sanidad, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque a través de esa situación tú nos has mantenido ahí, Señor, en tu roca. Tú nos has cubierto con tu manto, Señor. Tú has hecho que muchos de nosotros no enfermemos, Señor. Y los que han enfermado, Señor, tú les has protegido. Tú has estado siempre con ellos y nunca los has desamparado, Señor. Tú siempre miras por tus hijos, Señor. Gracias por hacernos esas personas especiales ante los demás, Señor. Por llenarnos de tu gloria, Señor. Porque nosotros en este mundo estamos por y para ti, Señor. Gracias por todos los que están aquí reunidos, Padre Santo. Por los que están en sus casas, Señor. Por esas personas también, Señor, que algún familiar han perdido, Señor. Que tú
tú los llenes de tu Santo Espíritu, Señor, que tú los llenes de tu alegría. Y cómo no alabarte, Señor, cómo no agradecerte en este momento, si tu fidelidad ha sido grande, Señor. Bendícenos, Señor, bendice este culto, llénanos de tu gloria, Señor, llénanos de tu gozo, ese gozo que solo tú sabes dar, Padre amado, esa felicidad, esa llenura, Señor, de ese Espíritu Santo, tuyo, Padre Santo. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu santa gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Como muchos de nosotros en estos tiempos también, yo esta noche quiero invitarles a que dispongamos nuestro corazón y que pongamos ante el Señor, ¿no?, esas situaciones que nos han hecho pensar que, ¿por qué a nosotros? ¿No? A lo mejor la pérdida de algún familiar, a lo mejor la pérdida de nuestros trabajos, porque no estamos bien económicamente, porque ha faltado en algún momento el pan, el estar enfermos como lo es también, que el Señor nunca nos desampara, el Señor siempre nos ama incondicionalmente y a pesar de cuál dura sea la prueba, somos sus hijos y Él siempre va a estar ahí, amén. Entonces yo quiero que esta noche cerremos nuestros ojos y dispongamos nuestro corazón y hablemos con el Señor. Sí. Ser sinceros y decirle: Padre amado, perdónanos, Señor, porque sabemos, Señor, que somos seres humanos, que caemos constantemente, Señor, que fallamos, Señor, en pensar en que tú nos desamparas, en el que tú no estás ahí, Señor, pasando momentos duros, pérdidas de familiares, que no tenemos trabajo, a lo mejor también, Señor, esas ganancias hacia nuestros hogares, Señor, ¿dónde va a estar el pan? ¿Cómo va a estar la economía? ¿Cómo pagaremos los recibos? Pero ayúdanos, Señor, a depender totalmente de ti, a confiar que tú eres grande, a que tú empiezas una obra y la terminas, y esa obra es en cada uno de nosotros, Señor, de que tú nos vas a restaurar de todo, Padre. Tú nos vas a llenar de salud, y aunque estemos enfermos, aunque estemos en prueba, tú estás ahí con nosotros. Tú no vas a dejar que nosotros desmayemos. Ayúdanos, Señor, a estar siempre en esa roca firme, Señor, que es en ti. A no, Señor, tambalear, Señor, a no querer congregarnos, a no querer escuchar tu palabra, al enfriarnos, Señor. Porque con esta situación muchos de nosotros nos hemos enfriado y hemos dicho, Señor, que para qué continuar con la situación que está. Pero tú has ido orando. Tu misericordia se está viendo, se verá. Todos los pueblos te adorarán en algún momento y se darán cuenta de que tú eres un Dios vivo, un Dios todopoderoso, el Padre del oro, es el Rey majestuoso sobre cada nación, Señor. Todos te adoraremos en algún momento y veremos tu grandeza, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por los hermanos que están aquí reunidos, por los que están en su casa escuchando, Señor. Tú conoces cada uno de sus corazones, tú conoces sus necesidades, las seguirás llenando, las seguirás supliendo, Señor. Ayúdanos a ser esperanzados, Señor, a tener paciencia, a que podamos depender cada día de ti, Señor, a que nos llenes tú más y más de ese amor y que nos sigas bendiciendo hacia donde sea que nos dirijamos y a ser felices, Señor. Y si la gente nos pregunta por qué eres feliz, porque tú eres nuestro Padre, porque tú nos amas con un amor ágape, un amor incondicional. Te dedicamos este tiempo a ti, te lo entregamos en nombre de Jesús. Amén y amén. Si acaso ya no vuelves, tal vez recuerda lo que te dije ayer. Tus ojos yo nunca olvidaré. Cuando de niño yo te formé, cuando a la luna yo te llevé, de la tormenta yo te cuidé. Y aunque lejos te hayas ido y se apague tu amor, mi amor siempre incansable luchará a tu favor. Y si niegas mi existencia y lo que yo siento por vos, el lucero de este cielo te dirá que aquí estoy yo, te dirá que soy tan cierto como lo es tu corazón, como el color de sangre. Si acaso
se apague tu amor. Mi amor siempre incansable luchará a tu favor. Y si niegas mi existencia y lo que yo siento por vos, lucero de este cielo te dirá que aquí estoy yo. Te dirá que soy tan cierto como es tu corazón, como el color de sangre que por ti se derramó, como el amor de aquel padre que su hijo entregó, como luz esta canción que en silencio canto yo. Es anunciado y todo se esfuerza por entrar en él, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, pero que se frustre una tilde de su ley. Amado Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí nuevamente para poder escuchar de ella, para poder aprender, Señor, para poder glorificarnos en ella, Señor. Gracias por todo este tiempo también que nos has dado en casa, Señor, de poder escucharla, de que los pastores siempre nos la han puesto, Señor, y que tú has seguido esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos ayudas a escudriñarla cada día, Señor, a conocerte más, Señor, porque sabemos que todo lo que está aquí en la tierra, en el cielo pasará, pero lo que es tu gloria, tu palabra nunca pasará, Señor. Gracias por siempre edificarnos en ella, por siempre, Señor, traernos ese mensaje que nos llena, Señor, por darnos, Señor, lo que necesitamos, no lo que queremos oír, Señor, sino lo que realmente necesitamos, Señor, porque muchas veces pasamos situaciones, Señor, tú eres tan grande que nos manda una palabra, nos cambia la vida, Señor. Gracias por hacernos tus hijos, Señor. Gracias por la vida del pastor Pablo, por la pastora. Que los bendiga, Señor, esta noche también, como siempre lo has hecho, para que puedan, Señor, ellos llevarnos por ese camino, que los sigas usando, Señor, y sigan llenando de ese amor, Señor, de esa sabiduría tuya, Padre Santo, para que puedan seguir, Señor, en tu camino, llenándose de ti, Señor. Bendice este momento, Padre amado, y bendícenos a todos, que salgamos gozosos de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Por amor a mí, no sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti, y Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Vamos a comenzar hoy nuestro culto dando una información que es importante y que conozcamos. Uno de los requisitos de la apertura de los lugares de culto ha sido la elaboración de un protocolo como iglesia. El documento que se presenta en la entrada de la iglesia como protocolo de el estado de alarma es el siguiente: la iglesia evangélica cristiana Yeshua, registrada como entidad religiosa en el registro de entidades
religiosas y con domicilio social en Alcobendas, en la calle Coechuelas 21, con NIF R1280-2166E, ha decidido reanudar los cultos de manera presencial tras la entrada en vigor de la fase 1 del plan de transición hacia una nueva normalidad. Por ello se han acordado las siguientes medidas con el fin de garantizar la mayor prevención de contagios posible y facilitar la asistencia al culto. Medidas generales acordadas para disminuir el riesgo. Se realizarán cultos con duración aproximada de 90 minutos, comenzando a las 7 horas, con el fin de poder dar cabida a toda la feligresía. Se han organizado reuniones los días miércoles, sábados y domingos para poder realizar labores de limpieza y desinfección. El resto de las actividades de esta iglesia, tales como el culto infantil, escuela dominical y reuniones de oración análogas, se seguirán desarrollando online y no se organizarán aún de manera presencial. Con el fin de proporcionar el mayor grado posible de seguridad sanitaria a los asistentes, se ha designado un equipo de supervisión y adopción de medidas que coordinará principalmente el acceso, la acomodación y la salida de los asistentes, y se ha procedido a reducir a 1/3 el aforo del lugar de cultos, dando cabida a un máximo de 25 personas e implantando las medidas de prevención contenidas en este documento. Según la directiva de la Orden Ministerial 422 del 2020, esta iglesia ha decidido que los asistentes al culto deben usar obligatoriamente mascarilla. Para aquellos asistentes que no dispongan de mascarilla, la entidad dispondrá de algunos ejemplares que serán puestos a su disposición. Medidas de limpieza adoptadas previos a los cultos. Antes de la apertura de los cultos, para cada celebración, un equipo de personas de la propia entidad, tras recibir la formación e indicaciones necesarias, han procedido a la limpieza profunda del mismo. Con el fin de evitar aglomeraciones en el acceso, se procederá a la apertura del lugar de cultos 1 hora antes del comienzo de la reunión. Los niños que asistan al culto deberán ser mayores de 10 años y permanecerán con sus padres o tutores y mantendrán las mismas medidas de distancia social que los adultos. No se compartirán Biblias, atriles ni instrumentos musicales, cancioneros o material de oficina ni cualquier otro objeto. El uso de los aseos y otras medidas de limpieza se ha recomendado que en la medida de lo posible se evite. Se ha designado personas que permanecerán en el acceso de los aseos para facilitar a los usuarios el uso de hidrogeles a la entrada y salida de los mismos de ser necesario. Principal normativa de aplicación, sin perjuicio de otra normativa que exista o que pueda ser aprobada por carácter posterior a la aprobación de este plan, se indican principales artículos que autorizan el desarrollo de la labor de culto por parte de esta iglesia. El artículo 11 del 463 de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, y el artículo 6 de la orden 386 del 2020 de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y la prestación de servicios y restauración en territorios menos afectados por la crisis sanitaria del COVID en fase 1. Para terminar, se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 1/3 del aforo y que se cumplan las medidas generales de higiene y distancia físicas establecidas por las autoridades sanitarias, firmadas por el representante legal, el pastor Pablo Santa Cruz. Bueno, en realidad este es parte de un requisito legal, el protocolo de haber sido leído, que conocemos las medidas de protección que debemos tener en cuenta, pero sobre todo esta pequeña introducción era para decir que el Señor ha sido bueno, Dios ha sido grande, maravilloso. El estar aquí, el poder leer hoy este documento, el poder reunirnos aún con estas restricciones, significa que el amor de Dios se ha derramado sobre nuestras vidas. Estamos aquí para poderle glorificar, estamos aquí para llorar a los nuestros, para recordar también los que han partido, y estamos aquí sobre todo para seguir siendo sal y luz en esta tierra que necesita tanto y tanto de la predicación de la palabra del Señor. No siendo más, paso a que el pastor nos comparta la palabra. Padre, gracias por este momento, gracias por lo maravilloso que eres, Dios, por el privilegio de estar aquí, Señor, porque somos tus hijos que
tienen hambre, Señor, sed, necesidad de ti. Hoy te pido, Dios, que traigas esa palabra fresca una vez más a través de la vida de nuestro pastor y que seas dándonos, Señor, esa conciencia del privilegio que es estar sentados hoy aquí, el estar hoy, Señor, delante de ti, adorándote, Señor, el estar aquí delante de ti, conociendo que tú eres Dios y que tú eres Señor de nuestras vidas. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén. Están muy apagados. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2, desde el versículo 23. Dice la palabra del Señor, capítulo 23 del versículo 23 del capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Dice la palabra del Señor: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te pedimos en esta tarde que tu palabra sea glorificada, Señor, que seamos llenos de ti, de tu luz, de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos hoy disfrutar una vez más de todo ese amor, de toda esa gloria, Señor, que quieres darnos en esta tarde, Señor. Que hoy la fe, la esperanza, el amor, Señor, sean anidándose en nuestro corazón para recibir, Señor, esa semilla incorruptible de vida eterna. Padre, gracias por tu presencia, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este relato, que solo está en el Evangelio de Juan, que habla de la profundidad del conocimiento de Dios, cómo nos conoce. Él es nuestro creador, sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe lo que hay en nuestro pensamiento. Dice la palabra de Dios que antes de que emitamos la palabra, Él sabe lo que vamos a decir. Había, en particular, en el ministerio de Jesús, había una aglomeración de gente que le seguía. Dice que cuando Él multiplicó los panes y los peces eran como 4,000, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que era mucha gente, mucha. Pero dice que Él no se fiaba de ellos. ¿Por qué dice Él no se fiaba de ellos? Porque ellos estaban siguiendo a Jesús por la novedad del milagro, por la novedad de lo que ellos miraban. Nunca habían mirado lo que un hombre podía hacer. Claro, este hombre no era cualquier hombre, era Dios, es Dios. Por lo tanto, quedaban impactados sus ojos y sus oídos, porque lo que Él decía también cautivaba, maravillaba. Según la palabra dice, los que creían en Él, los que creyeron en Él, fundamentándose en los milagros, en los hechos maravillosos, prodigiosos, Jesús no se fiaba de ellos. Esto que está hablando aquí el apóstol Juan es una realidad que ha venido produciéndose desde ese momento hasta hoy. Hoy hay grandes iglesias, mega iglesias, mucha gente que se aglomera por las señales, por los milagros. Pero dice aquí que el Señor no se fía de ellos, porque sabe lo que hay en sus corazones. El que cree por lo que ve, por lo que experimenta, no dura.
porque más tarde que temprano se va a sentir decepcionado cuando sus ojos no siguen viendo lo que quieren ver, ni siguen escuchando lo que ellos quieren oír. ¿Qué pasó con los discípulos? Ellos creyeron por la palabra que Dios les dijo. Eso es diferente. Cuando usted cree por la palabra y no por la sensación de sus ojos, de sus sentidos, sino por la palabra que es espíritu y es vida y que produce fe, los milagros no producen fe. Los milagros nunca producirán fe. Pero la palabra de Dios, sí. Hay mucha gente hoy en día que va a las iglesias, que busca del Señor esperando el milagro, esperando lo novedoso del culto. ¿Qué va a pasar hoy en el culto? ¿Quién se va a caer? ¿Quién va a temblar en el culto? ¿Quién va a saltar en el culto? Bueno, lógicamente no estamos en el contexto pentecostal, más que todo en las iglesias pentecostales, donde de pronto el hermano ora en lenguas, el otro tiembla, el otro se cae, y la novedad está ahí, la gente va y se aglomera. No podemos sacar un porcentaje, pero son muy pocos los que están ahí, que están siguiendo al Señor de verdad. Porque han creído en su palabra y no en lo que sus ojos ven. Jesús lo dice muy bien, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La solución a este problema está en el capítulo 3, en esa conversación que tiene Jesús con uno de los del Sanedrín, que era muy famoso, que era muy renombrado y que era muy respetado, que era Nicodemo. Jesús no se fiaba de aquellos que le seguían por la novedad del milagro, por lo maravilloso, por lo impactante que podía producir en su corazón ver cosas sobrenaturales. Resucitar a un muerto era sobrenatural, amén. Hoy vemos resucitar a un muerto y quedamos impactados. Y quedamos con esa novedad. Yo, por ejemplo, acuerdo tanto cuando empecé el camino del Señor y miraba a este apóstol Di Rocco, que es argentino, que era el apóstol que era ungido para poder hacer los siguientes milagros. Era alargar las piernas de aquellos que tenían una pierna más que la otra. Y pasaban por la televisión. Yo quedaba impactado. No puedo dudar de ello. Dios puede hacer todo. No era Di Rocco, era Jesús. Amén. Por eso cuando la vida espiritual, cuando nuestra fe está fundamentada por lo que ven, por la novedad, cuando el culto no pasa nada, entonces salimos tristes, decepcionados, y no pasó nada, nadie se cayó, no hubo un milagro, nadie oró en lenguas, nadie tembló. Nuestra fe no va de sensaciones. Claro, es necesario y es importante sentir la presencia de Dios, pero no es el fundamento. Es cuando la palabra de Dios es predicada y tú quedas cautivado por esa palabra y dices, Dios me está hablando. Eso que está diciendo el pastor está cayendo a mi vida como un chorro de agua fresca. Está hablándome el Señor. ¿Quién le contó al pastor mi vida? Por ejemplo, dicen. Alguien le ha contado algo de mí. Y no es que alguien me haya contado, es el Espíritu Santo que sabe qué necesidad tenemos cada uno de nosotros. Cuando somos impactados por la palabra, cuando la palabra llega a nuestro oído y somos cautivados por ella y ella produce fe, es una fe fiable. Es una fe que nunca nos va a abandonar. Pero ese simpatismo que la gente adquiere por la maravilla, por el impacto de lo que ven, por los milagros, por lo que pasa a su alrededor, no es fiable, porque el día que deja de pasar, ese día entonces, me voy. No, aquí ya no pasa nada. El Espíritu Santo se fue de aquí, dicen algunos. No conocen, no saben. Por eso el Señor Jesucristo dice que no se fiaba de ellos
Muchos siguieron al Señor, pero eran 12 los que se quedaban después de cada reunión para preguntar, para enterarse más. Fueron 12 los que le siguieron, y aún de los 12, uno todavía le iba a traicionar. Imagínense, el mismo Dios hecho hombre, le seguían multitudes, pero eran 12, 11 después. Igual el gran apóstol Pablo, que le reveló al Señor cosas que ni siquiera los discípulos de Jesús que anduvieron con él le fueron reveladas. Fue un ministerio tremendo donde hizo viajes misioneros, pero terminó solo con Lucas, el médico amado, y Timoteo, su discípulo amado. Qué tremenda contrariedad. Pero es la semilla la que queda. Es la palabra la que produce. No son los hombres, no son los predicadores, no son los pastores, no son los apóstoles, no son los profetas. Es la palabra de Dios la que tiene el poder. No son los milagros los que convierten a nadie. Ningún milagro va a convertir a nadie. Podrá producir impacto, maravilla, asombro, pero no una conversión. Muchos que Jesús obró milagrosamente se desaparecieron, no se los lee en la Biblia. El ejemplo más claro, los 10 leprosos, uno regresó a agradecerle, los demás dijeron, vámonos de rumba porque esto está bueno. Ya hemos sido sanados al mundo, a Samaria y a Galilea. Uno volvió a darle gracias, y ese uno ni siquiera era judío, era un samaritano. Los milagros no convierten a nadie. Los milagros producen la novedad, la novelería. Por eso cada reunión de Jesús era aglomeración. En la casa de Pedro, cuando él se sentó a predicar, dice que ya no cabía, y que cuando traían a un paralítico lo subieron por el techo, dañaron el techo, abrieron un boquete en la casa de Pedro y le bajaron, calculando que tenían que bajarle a los pies de Jesús para que Jesús obrara el milagro. La fe no era del paralítico. ¿De quién era la fe? De los que le cargaron. Y ellos contentos, felices, ya le hemos descendido y está el Señor ahí. Y cuando dice el Señor, tus pecados te son perdonados, ellos quedarían, bueno, necesitamos que lo levante. No que le perdone sus pecados, sino que le levante, porque nos tocará volverlo a cargar a su casa. Y después dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle? Levántate, toma tu lecho y vete. Pues para que sepáis, dice que el Hijo del Hombre ha venido a salvar, a redimir, a levantar. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y todos quedaron maravillados. Todos quedaron impactados. Y dice que muchos enfermos vinieron y a todos les sanó, pero 12 eran los que le seguían. La palabra es la única que puede convertir el alma. El poder de la palabra es la única que puede transformar el corazón del ser humano. Por eso, mis amados hermanos, nuestra percepción de la fe, nuestra percepción de la iglesia cristiana no puede ser el impacto visual que tengamos. Yo, por ejemplo, cuando veo enlace y miro lo que pasa en ese pequeño corte, y que pasa gente temblando y que se cae, a mí me da cosa ver eso. Produce novedad. Dios lo puede hacer, sí, claro que sí, pero también puede producir más incredulidad, burla, porque la gente del mundo no comprende esas cosas. Me parece que no es prudente pasar esos cortes que pasan ahí para poder atraer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas que el mundo no está acostumbrada, ni siquiera nosotros los cristianos. De acuerdo al contexto eclesial,
Entonces produce el impacto visual, pero no produce fe. Tengamos eso muy en claro. Lo único que produce la fe es la palabra de Dios. Si tú te sientas en una iglesia, escuchas y crees en lo que escuchas, estás recibiendo Espíritu Santo de Dios, porque la palabra es espíritu. Amén. Cuando tú te sientas a escuchar y crees en lo que estás escuchando, se está produciendo en tu corazón fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por el ver. Dios va a hacer milagros y va a seguir haciendo milagros, bendito sea el Señor. Pero que no fundamentemos nuestra fe, cimentemos nuestra fe por los milagros, por el poder, la manifestación del poder de Dios. No, cimentemos nuestra fe en la palabra. Fundamentemos nuestra fe en lo que Él ha dicho, en sus promesas, en las palabras de exhortación, en las palabras de consuelo, en las palabras de esperanza. Ahí fundamentemos nuestra fe. Que un día el Señor nos pueda hacer temblar, nos hace temblar cuando Él quiera. Amén. Que nos va a hacer caer, pues nos caemos, no hay problema. Pero ese no va a ser el fundamento de nuestra fe. Que tenemos que experimentar, que tenemos que sentir, claro que sí. Pero ese no es la fuente, ese no es el cimiento de mi fe. Porque el día que no sienta nada, entonces no ha pasado nada, el Señor no estuvo en el culto. El Señor está en el culto, en todos los cultos. Donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Amén. El Señor va contigo, está contigo. El Señor no viene de afuera, que a veces decimos, Señor, que tú eres el invitado especial, ven a este lugar. No, es que el Señor vino contigo, porque vive en ti. Amén. Por eso el privilegiado no es este lugar, el privilegiado eres tú y soy yo, porque llevamos el Espíritu Santo de Dios. Cuando nos vamos de este lugar, aquí no queda nada. Dios se va con nosotros. ¿El que se va a quedar aquí en estas cuatro paredes? ¿Cuidando qué? Los instrumentos, no. Él se va contigo, se va conmigo, nos vamos con Él. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque el Señor no se fía de los que simplemente simpatizan y están por la novedad de lo que pueda pasar en un culto, en una predicación, en una reunión de cristianos. Dios no se fía de ellos, porque no hay fundamento de fe, no hay peso de gloria. Pero los que nos hemos convertido por el poder de la palabra, a pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento, a pesar de la adversidad, permanecemos porque Él nos hace permanecer. ¿Amén? Nos enfermamos y ahí estamos. Dice el apóstol Pablo, todos se enferman y yo no enfermo, todos nos enfermamos. Amén. Oído, que esto es importante, porque a muchos nos han enseñado un evangelio que si tú estás en Cristo, entonces tú no te enfermas, no hay escasez, no te va a pasar nada. Es un engaño. Es una verdad, pero no toda la verdad. Amén. Claro que enfermamos. Claro que nos toca pasar tiempos de escasez, porque es parte del proceso que tenemos que pasar para que nuestra fe sea grande, se purifique nuestra fe, para que creamos y dependamos 100% de la providencia divina. Amén. Entonces nos han enseñado y hemos aprendido, hermanos, que yo estoy en Cristo, que yo no me enfermo, yo no me voy a morir, nadie me va a atracar, nadie me va a robar. Sí. A mí me han robado, cuando estaba en Colombia me robaron 2 veces el pasacintas del coche. Y otras veces se quedó abierto el coche y no me robaron nada. Pero yo no me iba a enojar con el Señor y decir, Señor, si yo diezmo, ¿por qué me han robado? No. Estamos en un mundo caído, lleno de maldad, donde tenemos que ser prudentes, sencillos, dice el Señor.
inteligentes para orar, para hablar, para conducirnos en un mundo lleno de oscuridad. Y esa sabiduría nos la da el Señor a través de su palabra. Amén. Por eso nuestra fe no es una fe supersticiosa, es una fe que tiene fundamento, y el fundamento es la palabra de Dios. Ese es el soporte de nuestra fe. Por cada mensaje, cada palabra que ha entrado a nuestros oídos y hemos creído en esa palabra, ahí se produce la fe, ahí aumenta la fe. Entonces, mis amados hermanos, que tengamos presente este mensaje, porque miren, el mismo Señor Jesucristo dice que Él no se fiaba de esa gente. Él no se fía de aquellos que simplemente van por la novedad, que van para ver qué es lo que va a pasar hoy en el culto, en las campañas evangelísticas, en esas mega iglesias donde hay 1,000, 2,000 personas, donde ya han construido un show completo para entretener a la gente, pero no para decirles la verdad, que es la diferencia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos equivocado y hemos hecho del culto un show, y no es un show. Amén. La iglesia es el órgano vivo, es la novia del Señor, que tiene un propósito y una misión, no de entretener, sino de anunciar. ¿Amén? De predicar, de enseñar las buenas nuevas de salvación. Esa es la misión de la iglesia. Cuando cambiamos eso, nos perdemos del camino. Nos perdemos de la gran comisión que el Señor nos encomendó: ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces, en el capítulo 3 da la solución. ¿Qué le dice el Señor a Nicodemo? Al gran doctor de la ley, al maestro de la ley que no comprendió un principio fundamental. Le dijo el Señor: el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Es el nuevo nacimiento. ¿Y quién produce ese nuevo nacimiento? La palabra. La palabra, cuando llega a nuestro corazón, alumbra, despierta la conciencia, y es ahí donde le decimos: Señor, te necesito. Es la palabra la que despierta el espíritu que estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Es la palabra la que tiene el poder de hacernos levantar y nacer de nuevo, para comprender nuestro mundo, y aún para comprender nuestro mundo también comprender la eternidad. Que lentamente vamos conociendo al Señor y vamos conociendo las palabras de esta vida y de la vida venidera. Y eso está en la palabra de Dios. Que el Señor hace milagros, sí, lo seguirá haciendo, y gloria a Dios cuando los hace en nosotros. Amén. Que nos sana, que nos levanta, que tiene detalles de amor, que pone gozo, que pone paz en medio de la dificultad, que hay provisión, aunque a veces parece que no, pero sí, ahí está la provisión, justa, necesaria, pero ahí está. Amén. Y tenemos que ser agradecidos con todo y por todo. ¿Por qué? Porque Él se fía de aquellos que han recibido la palabra como el ancla, como las arras del Espíritu, que nos hacen aferrarnos a ese reino maravilloso donde Él gobierna, y desde allá donde gobiernan nuestros corazones. Porque ¿qué es el reino de los cielos sino el gobierno de Dios? ¿En dónde? En nuestro corazón. Amén. Es el gobierno de Dios en nuestro corazón. Eso es el reino de los cielos: paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Ese es el reino de los cielos, y es lo que tenemos que impartir a través de la predicación del evangelio. Así que aprendamos a escuchar la palabra de Dios, aprendamos a identificar la verdad de Cristo con unos oídos que están afinados para recibir las perlas preciosas que el Señor nos da a través de su palabra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, que lo novedoso para nosotros sea
cuando vengamos a la iglesia es: ¿qué va a decir el Señor hoy? Estoy con el anhelo de saber el mensaje hoy. ¿Qué nos va a enseñar el Señor a través del pastor o de cualquier persona que predique? Señor, hoy deseo que hables a mi vida, que hables a mi corazón. Con esa perspectiva tenemos que venir a la iglesia, para que vengamos fundamentados, cimentados en una fe verdadera, fuerte, arraigada en el reino de los cielos. Amén. Entonces tenemos un fundamento. Nuestra fe no es vacía ni supersticiosa. Nuestra fe no funciona así. Nuestra fe funciona por la palabra de Dios. Amén. Ahí funciona nuestra fe. Cuando vamos creyendo en cada promesa, en cada palabra que se ancla en nuestro corazón, tú estás leyendo y de repente en esa lectura te llamó la atención algo, pues el Señor te está hablando con esa porción de la palabra de Dios. Y empiezas a leerla y la lees una y otra vez y empiezas a memorizarla y Dios empieza a hablar. Tu fe se va cimentando en la palabra y no en lo que ven tus ojos. Después vendrá todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén. Momentos donde uno puede ser impactado por lo que Dios hace en uno o en cualquiera. Tú puedes recibir tu milagro en cualquier parte, cualquier día, en cualquier momento. No necesitas un super pastor, un super apóstol para que ore por ti y produzca un milagro. No, Cristo puede hacerte el milagro si tú tienes fe en ese momento donde tú estás en tu cuarto, en la calle, en tu casa. Porque el que hace los milagros es Jesús. No los pastores, no los predicadores, no los apóstoles. Porque claro, parece que solo los pastores, predicadores, apóstoles y profetas son los que instrumentos milagrosos. No. Cristo es el que hace los milagros. Si pedimos con fe, creyendo en nuestro corazón, Dios lo va a hacer. ¿Eh? Claro, si lo que pedimos es conforme a la voluntad del Señor. Porque pedimos y pedimos mal. Ahora que Dios nos puede usar, nos quiere usar, claro que sí. Y ojalá, es un privilegio que nos une, que nos use en cualquier circunstancia para sanar a un enfermo, para orar por la provisión de alguien. Gloria a Dios. Él quiere usarnos a todos nosotros. Claro que sí. Pero no nos adueñemos de lo que le pertenece a Él. Porque después los famosos somos los hombres y no Cristo. Se hablan de los pastores, de los nombres de los pastores, pero no de Jesús. Y vamos cambiando el sentido, vamos cambiándole y rindiendo culto al que no merece ningún reconocimiento ni culto. El único que merece toda la honra, la gloria, es el Señor Jesús. Entonces, el Señor conoce los corazones. Él no se fía de aquellas personas que le buscan simplemente por ver qué pasa, por recibir algo impactante a sus sentidos, a sus ojos. Yo me acuerdo cuando me invitaron a la iglesia por primera vez, yo decía: ¿a dónde me vine a meter? Claro, parecían locos, era una iglesia, imagínense, pentecostal, neopentecostal. Yo no hallaba dónde poner mis manos, mis brazos, no hallaba qué hacer, porque todo el mundo aplaudía, saltaba, danzaba. Y unos caían por allá, otros caían por acá. El uno gritaba allá, la otra gritaba acá en lenguas. Yo decía, nunca había estado en un lugar así. Pero ¿sabe qué fue lo que me convirtió? Ese mismo día, cuando el pastor empezó a predicar. Ahí fue donde mi corazón fue enternecido totalmente.
Entonces todo eso que miré, que caían, que oraban, que gritaban, pasó a un segundo plano y la palabra empezó a seducir mi corazón. Ahí me convertí. Pero claro, quedé con la novedad. Cada culto que iba decía, hoy qué irá a pasar. Ya iba con esa curiosidad de qué iba a pasar hoy. ¿Quién se iba a caer o quién iba a gritar de repente por ahí? O a reírse, porque se agarraron a reír por ahí. ¡Ah! La unción de la risa, decía. Una señora salía saltando hasta el altar, decía, la unción del salto. Todo era la unción. Entonces uno iba como, ¿qué irá a pasar hoy? Pero yo más por lo que iba a pasar era, ¿qué me irá a hablar hoy el Señor? Porque era el deseo de escuchar el mensaje. Esa es la gran diferencia. Nuestra fe tiene que estar fundamentada, anclada en la palabra, en el mensaje de la palabra del Señor. No nos olvidemos de eso. Lo único que puede convertir el alma es la palabra. Amén. Las cosas maravillosas de Dios, está bien, podrán impactar nuestros oídos, podrán dejar impactado nuestra vista. Y con este ejemplo que les voy a dar terminamos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando pasó el desierto? Eso era impactante. Dice, la palabra dice que miraban agua por un lado, pared de agua, y pared de agua por el otro lado. Y donde ellos pisaban era en seco. No había lodo, no había agua. Eso era un milagro impresionante. Y pasaron 6 millones de judíos, atravesaron. Y el Señor estaba reteniendo a los egipcios, al ejército egipcio, hasta que pasase todo el pueblo de Israel. Eso debió ser impactante. Pasaron al otro lado. Cuando entró el carro de Faraón con todo el ejército, las paredes de agua se untaron. Miriam, María, la hermana de Moisés, dice que tomó el pandero, hicieron una alabanza, un culto, se impactaron, todos quedaron. Imagínense eso. A los 2 días ya estaban. Moisés, ¿a qué nos has traído a este desierto? Nos vamos a morir de hambre. Nos hubieses dejado en Egipto, que ahí comíamos cebolla, puerros, de vez en cuando pescado, pero nos daban pescado. Pero aquí, ¿qué vamos a comer? Habían pasado un hecho milagroso que solo ellos tuvieron el privilegio de verlo. A los 2 días se olvidaron de ese hecho. Y ya estaban con la murmuración, con la queja. Ese es el corazón del ser humano. Dios en todos nosotros ha hecho milagros. Amén. En todos, yo creo que en todos ha hecho milagros. Pero pasa una semana y es como que nos olvidamos de lo que Dios hizo la semana pasada. Y vuelve la queja, pero Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué permitiste? Falta del conocimiento del Señor. Falta de profundizar en la palabra de Dios. Falta de meternos en el corazón del Señor. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque aprendió a conocerle. Esa era la gran diferencia. No porque era perfecto, era un pecador, más pecador que David. Él aprendió a conocerle. Por eso un día entró al templo y se comió los panes de la proposición, que era blasfemia. Tuvo hambre, se cogió los panes y no solo comió él, sino que le dio a sus hombres. Comamos aquí. Él sabía que Dios no se iba a enojar porque se estaban comiendo el pan que estaba en el lugar santo. A su Dios. Amén. De igual manera nosotros necesitamos conocerle para tener una relación eficiente, verdadera y duradera. Amén. Que a pesar que venga el viento, la adversidad, la tormenta, tú estás allí, permaneces allí.
porque sabes a qué Dios sirve y en quién crees. Amén. Que hoy no hay milagros, que no hemos visto milagros, no importa, ese no es el fundamento. Miren, antes de yo venir a España como pastor, había hecho liberaciones de endemoniados, había mirado a través de mí milagros tremendos de sanidades. Llegué a España y hasta hoy no he visto uno. Pero mi fe no estaba fundamentada en lo que Dios pudiera hacer a través de mí. Mi fe está fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Y ahí permanecemos. Vendrán cosas maravillosas. Dios va a hacer milagros. Está preparando simplemente el terreno, está preparando los corazones para que en el momento que el Señor obre, simplemente le digamos: Señor, gracias. Gracias. Gracias por poder ser testigo de esto maravilloso que estoy viviendo, que estoy viendo. Amén. Pero todo el tiempo que no hemos visto milagros, no ha pasado nada. Nuestra fe ha estado allí, con el gozo de saber que tú me hablas, que tú me exhortas, que tú me consuelas, que tú me enseñas, que tú me capacitas a través de tu palabra. Y ese es un milagro también. Amén. Que a través de la capacidad que nos da la palabra de Dios aprendamos a perdonar. Cuando usted perdona, actúa el mismo poder de Dios que en la resurrección de un muerto. Imagínense. Cuando usted logra tener la capacidad de perdonarle a alguien, es el mismo poder y la misma gloria de Dios que cuando Dios levanta a un muerto. Lo que pasa es que nosotros pareciese que lo uno es más tremendo que lo otro. Pero las dos cosas se necesitan del poder, de la gloria, de la manifestación del Señor en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar un momento y vamos a pedirle al Señor que siga alimentando nuestra fe, que siga aumentando nuestra fe y que nuestra fe simplemente se alimente de su palabra. Padre, te damos muchas gracias. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la adoración, la alabanza y el reconocimiento solo a ti, Señor. Señor, solo tú conoces los corazones y sabes quién te sigue de verdad. Padre, tus palabras nos han seducido, nos han llenado. Tus palabras, Señor, han sanado heridas. Han levantado, Señor, fuerzas de donde no las hay. A los débiles nos has hecho fuertes. A los pobres nos has enriquecido, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque no hemos necesitado ver cosas maravillosas para creer. Solo hemos escuchado tu palabra y hemos sido seducidos por ella. Y tú nos has convencido. Has cambiado nuestro lamento en baile, nuestro lloro en risas, Señor. Padre, que nuestra fe se fundamente, se establezca, Señor, solo por tu palabra. Y que tu palabra produzca el peso de gloria que necesitamos para permanecer, para perseverar. Que dice tu palabra que el que persevera hasta el fin, solo ese será salvo. Es tu palabra la que nos hace perseverar, Señor. Nos hace insistir una y otra vez de seguirte, de amarte y de creerte de todo corazón, Señor. Padre, gracias por el privilegio que nos das de poder estar en contacto con tu palabra, Señor, contigo a través de tu palabra. Gracias por poder permitirnos, Señor, otra vez estar juntos, estar en este lugar, para poder
estar contigo, Señor, como pueblo, como iglesia, unánimes, juntos, Señor, rindiendo nuestro corazón a ti. Padre, sigue dándonos fe, sigue dándonos la fortaleza que necesitamos para continuar, Señor, para perseverar, para permanecer en tus caminos, Señor. Padre, gracias, Señor, por abrir nuestros oídos espirituales, por darnos el discernimiento, Señor, de aprender a escuchar tus palabras y ser edificados con ellas. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Tú eres el único que puede sustentar, Señor, nuestras vidas y darnos todo lo que nosotros necesitamos conforme a tus riquezas y gloria, Señor. Danos paz, Señor. Danos, Señor, amor, fe, bondad, templanza, paciencia, paz, gozo. Los frutos de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, para perseverar, Señor, en ti, en tus caminos, que son caminos de bondad, que son caminos, Señor, de santidad. Te bendecimos, Señor, te adoramos y unimos nuestros corazones, Señor, para decirte que tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro suficiente Salvador. Y gracias, Señor, porque nuestros nombres están en el cielo y nuestro lugar, Señor, está allí contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor, porque tú has cuidado de todos nosotros, Señor, que nos has dado la provisión diaria, Señor. Señor, bendice en esta hora, Señor, el hermano, la hermana que trae su ofrenda, su diezmo, Señor. Y sobre todo ese diezmo de tiempo, Señor, para ti. Tú eres grande y poderoso. Bendice estos diezmos y estas ofrendas y multiplícalos al 1%, Señor. Y alabamos y te bendecimos y te damos solo la gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, diezmamos y ofrendamos. Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltar
Muchas gracias, Señor. Permíteme bendecir a tus hijos, Señor, bendecir tu iglesia, bendecir tu pueblo. Que tú nos acompañes siempre, Señor. Que tú seas, Señor, protegiéndonos, proveyéndonos, Señor, y guardando de toda cosa guardada, guarda nuestro corazón. Y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.